El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a la emisión de nuestro programa Reflexiones. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir esta media hora con cada uno de ustedes, basados en la palabra de Dios, trayendo un mensaje de enseñanza para cada uno de nosotros. En esta oportunidad se nos comparte un tema, el cual se ha titulado Una oveja bien cuidada, y nos lo comparte Henry Rincón, líder de la Alianza Cristiana del Socorro. Las Sagradas Escrituras están repletas de historias maravillosas. En ellas tenemos un mismo inspirador, un mismo autor sobrenatural, y es Dios. Su palabra nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hoy vamos a ver dentro del libro de los Salmos, que está compuesto por 150 canciones, todas inspiradas por el mismo Creador Divino, en donde los quiero llevar a analizar un poco más de fondo el hit de un cancionero antiguo, que es el libro de los Salmos. El hit del momento fue el Salmo 23. Entonces, dice la palabra de Dios en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. En el versículo 1 de este Salmo 23 encuentro entonces 3 menciones a 3 personajes. Primero, el Señor. Segundo, el pastor. Y tercero, el pastoreado. En el lenguaje corriente hebreo, el Señor describía la idea de el dueño, del jefe o del amo. Pero aquí, en el cancionero diseñado por David, él arranca hablando es del tetragramatrón, que es las 4 palabras que componen el nombre sagrado de Dios, YHWH. Eso es lo que es el nombre sagrado de Dios, que fue reemplazado por palabras como Kyrios o Adonai. Esa transmisión del término nos da la idea del Señor, y es por donde él arranca. Igual que las Sagradas Escrituras, inicia por el comienzo, como en Génesis 1. Y el Señor entonces, dice el mismo rey David en el Salmo 145, otra de sus canciones, en el versículo 3, que grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Insondable quiere decir que es indescriptible. Esa es la grandeza de Dios. Es tan indescriptible que ninguna canción, ningún poema, ninguna descripción que tú y yo hagamos de Dios logrará llegar a describir esa grandeza de Él. No obstante, David arranca por allí. Y luego de hablar del Señor, entonces, él afirma, ese Señor y Dios es mi pastor, que sería el segundo personaje. De este oficio del pastor sí que David puede hablarnos, porque él había tenido la experiencia desde edad muy infantil. Calculan los estudiosos que tenía 8 años de edad cuando David inició a pastorear en los campos el rebaño de papá. Entonces David sabía muy bien de qué podía hablar al hablar de la labor del pastorado. Y él
conocía por revelación de Dios lo que sería el pastor que se presentaría en el libro de Juan, capítulo 10, como el buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Hoy no. Se reunieron en la casa paterna la familia. Todos llegaron, los hijos, los nietos, los bisnietos venían con la torta, la comida. El propósito, celebrar el Día de las Madres a la matrona, a la dueña de casa. Y todos felices compartieron, y la mamá, orgullosa de sus hijos, contenta porque todos estaban allí. Como era su casa, ella alistó toda la loza, los platos, las cucharas y todo lo necesario para el convite. Comieron, repartieron la comida y recogieron los platos y los llevaron a la cocina. Luego trajeron los otros platos, repartieron la torta, trajeron los cubiertos, comieron, delicioso la pasaron, y como siempre la ama de casa recogiendo la loza y llevándola a la cocina. Cuando todo había terminado, la señora se puso su delantal, sus guantes y empezó a lavar la loza, juiciosa como siempre. Estaba en eso cuando una de sus hijas entró y la vio lavando la loza y dijo: no, mamá, hoy no, hoy es tu día, hoy te vinimos a celebrar a ti, hoy no laves la loza, déjala y la lavas mañana. Suena a veces chistoso, pero es muy cierto. A veces no honramos a nuestros padres, a veces les dejamos la tarea pesada, les dejamos que ellos hagan todo, pero la verdad era un día especial, se celebraba el Día de la Madre y ella era la principal invitada, la principal homenajeada. Pero aquella hija, en lugar de decir: mamá, venga, yo los lavo, como una honra hacia su madre, lo que hizo fue decirle que hoy no, que mejor los dejara para el día siguiente, que ya no era el Día de las Madres. La palabra nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 2 y 3, la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honremos a nuestros viejitos, con amor, con respeto, pero también ayudándolos y también sosteniéndolos, porque nos dieron lo mejor de sus días. Reflexionemos. Bueno, ya vimos entonces que en el Salmo 23 nos habla inicialmente del Señor y luego del pastor. Ahora veremos el tercer personaje, el pastoreado. Aquí ya el compositor David pasa a identificarse de lleno, no con su labor pastoril, sino como la oveja, el pastoreado. Y entonces hace unas narraciones bellísimas, como la que dice en el versículo 2. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Las ovejas son animales que requieren de un cuidado y un acompañamiento continuo. Ellas no, si se quiere, no dependen de sí mismas, requieren siempre ser guiadas y llevadas, porque ellas por sí solas fácilmente no identifican los pastos verdes para alimentarse. Entonces hace que el pastor esté atento a llevarla a los mejores lugares. Y también busca de paso las aguas tranquilas. ¿Por qué aguas tranquilas? Porque resulta que las ovejas, a pesar de que saben nadar por instinto, por el peso de la lana en sus cuerpos, al mojarse se aumenta el peso físico y hace que ellas se hundan con facilidad. Esto requiere entonces que el pastor busque las aguas tranquilas para por allí conducirlas. Y en el versículo 3 nos dice: me infunde nuevas fuerzas. Las ovejas, al igual que nosotros, son animales asustadizos. Las ovejas se estresan con facilidad debido a cualquier ruido fuerte, debido a cualquier situación inesperada, se estresan con facilidad, al igual que nosotros los seres humanos. El estrés consume energía
en el cuerpo de la oveja y en el cuerpo nuestro. Esto genera agotamiento. De allí que no sea casual, que sea el Señor, el pastor, el que nos deba infundir, al igual que a la oveja, nuevas fuerzas. En el versículo 3, en la parte B, dice: me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Las ovejas tienen poca capacidad de enfoque a la distancia. Ellas, más allá de 50 centímetros, ya pierden la capacidad de enfocar porque ven muy borroso. Al igual en nuestra vida, debido a las circunstancias difíciles que atravesamos, muchas veces perdemos el enfoque y no vemos más allá de nuestras propias narices por esas confusiones que no nos dejan ver con claridad. Allí está nuestro pastor, allí está presto a decirnos el camino que debemos seguir, y Él nos guiará por esas sendas de justicia, porque Él nos ama como ningún otro pastor. En el versículo 4 nos dice que aun si vamos por valles tenebrosos, no temeremos mal alguno, porque la vara y el pastor nos infundirán aliento. Entonces, ¿qué ocurre? Ir por valles de angustia se nos puede dar en cualquier momento de la vida por distintas circunstancias. Pero el pastor cargaba una vara porque él sabía que en cualquier momento salía uno de esos enemigos, al igual que en nuestra vida. Y él con la vara lo que hace es golpear a la ovejita para indicarle que se está desviando. De igual manera en nuestra vida Él está atento a instruirnos para que no nos desviemos ni nos salgamos del camino o caigamos en peñascos que nos pueden destruir. En el versículo 5 dice: dispones un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con aceite mi cabeza. El buen pastor sabe que las ovejas tienen unos enemigos que son las moscas. Ellas se entran por las fosas y depositan larvas. Esto le genera dolor y molestia al punto que las ovejas se golpean para librarse del dolor y de la molestia. Él, ¿cómo las libra? Aplicando aceite en las fosas nasales y en la cabeza para que el sol no genere llagas sobre la ovejita. De igual manera, la unción en la Biblia transmite el concepto de Espíritu Santo. Entonces, nuestro buen pastor nos unge con su aceite, el Espíritu Santo, para evitar que hayan daños en nuestra vida integral. Recordemos que el buen pastor del que habla David es Jesucristo. A Él hemos de oír para seguir su camino que nos librará de todo ello. Y termina diciendo que en la casa del Señor habitaré para siempre. Allí nos transmite ya la idea de salvación, de la vida eterna, de estar en el cielo junto a Dios. Llegar allí solo es posible a través de seguir y oír y vivir lo que el buen pastor nos transmite. Con el tema que se nos ha compartido, podemos entender cómo la misma palabra nos está hablando de ser una oveja, de ser cuidados, de ser guardados por ese pastor. Como David dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Poner nuestra confianza en el Señor, poner nuestra confianza en Dios, nos lleva a sentirnos cuidados como una oveja, protegidos, pero aún fortalecidos en Él para seguir en nuestro caminar diario. Hagamos como dijo David, dejemos en reposo nuestra vida porque estamos confiados en Él. Vamos a unos pequeños comerciales y ya regresamos con reflexiones. Atención asociado de Paso TV. ¿Quieres un recuerdo inolvidable para mamá? Del 4 de mayo al 5 de junio, presentar tu factura tiene premio. Te regalamos tu fotografía digital, individual o grupal. Alístate con tu mejor pinta, que aquí te esperamos con cámaras, luces y toda la energía para que brilles. No dejes pasar esta oportunidad de capturar el mejor momento. Inscríbete y agenda tu foto al WhatsApp 318-517-6819. Paso Televisión, la imagen de lo nuestro. Más que un canal, somos tu historia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar quién cuenta nuestra historia?
En un mundo lleno de canales lejanos, existe uno que habla como tú, que vive donde tú vives y que siente el mismo orgullo por esta tierra comunera. En Paso TV somos la imagen de lo nuestro. ¿Por qué somos diferentes? Aquí no eres un número de contrato, eres un asociado. Cada aporte se queda en casa para que nuestra señal llegue más lejos y con mejor calidad. Este 2026, sigamos construyendo comunidad. Sintoniza el Canal 6 y redescubre por qué lo nuestro tiene más valor. Paso TV, nuestra televisión, nuestra gente, nuestra imagen. Para continuar con nuestro programa, el tema que he preparado para compartir con todos ustedes lo he titulado Esfuerzo y Valentía. Quédese con nosotros. Hay una verdad que hay que recordar siempre y también hay que recordársela a los demás. Esfuérzate y sé valiente. Cuando vayamos a hacer un trabajo, digámonos a nosotros mismos, esforcémonos y seamos valientes. Cuando emprendamos un viaje, esforcémonos y seamos valientes. Cuando vayamos a hacer algo por otra persona, digamos, esforcémonos y seamos valientes. Y cuando una persona la veamos que está por desmayar, digámosle, esfuércese y sea valiente. El rey David, cuando ya estaba en sus últimos años, le dijo a su hijo Salomón esas palabras de esforzarse y de ser valiente. En el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, en el versículo 20, dice la palabra: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David quería construirle un templo a Dios, pero Dios no se lo permitió. Y David le dijo: Señor, ¿por qué no me permites construirte una casa, un lugar para que el arca de Dios habitara? Y Dios le dijo: porque tus manos están llenas de sangre, porque tú has sido un guerrero valiente, porque tú has matado a los filisteos y has matado a muchos. Yo he fortalecido tu vida para hacerlo, pero por eso no me construyas casa, que la construya tu hijo Salomón. Entonces David aprontó oro y muchas otras cosas, aún cosas que eran de él, que pertenecían a sus arcas, y las dejó para que Salomón construyera uno de los lugares más famosos a través de la historia, que fue llamado el Templo de Salomón. Luego, después de mucho tiempo, pues ya sabemos que a través de la historia ese templo fue destruido, pero todavía muchos hablan del templo de Salomón. Y David le dice, en ese momento en el cual le estaba entregando como la posta a su hijo para que construyera el templo de Dios, para que construyera esa casa para el Señor, y le declaró esas palabras a su hijo. Le dijo: anímate y esfuérzate, manos a la obra, porque no era una tarea fácil. Cuando emprendemos a hacer algo, no será fácil. Nadie nos ha dicho que será fácil, pero sí debemos ponerle esfuerzo y valentía a las cosas. También vemos estas palabras cuando Dios le habla a Josué, aquel hombre que le sirvió a Moisés para que tomara ese liderazgo. Moisés había muerto y ahora le correspondía a Josué, el discípulo de Moisés, seguir con el propósito que Dios tenía para su pueblo al haberlo librado del yugo de Egipto. Dios tenía un propósito mayor y Dios, aunque Moisés ya había partido de este mundo, Dios le entrega la posta a Josué. Vemos cómo en cada una de esas entregas, tanto cuando David le entregó la posta a Salomón, también acá Moisés muere y Dios mismo llama a Josué.
Dios mismo lo está empoderando para que Josué continúe con aquella obra que había empezado en Moisés. Recordemos, Moisés fue el encargado de sacar al pueblo, a los hebreos de Egipto, a ese pueblo que Dios los había llamado para que les sirvieran en el desierto, pero también para entregarles una tierra prometida. Y Moisés, a través del tiempo que los llevó, estuvieron siempre quejándose de él y de Dios. Esa generación que salió de Egipto fue una generación que no entendía y no comprendía los propósitos de Dios. Pero ahora Moisés había muerto y los únicos que quedaban eran Josué y Caleb. Y Dios puso su mirada en Josué para encargarlo de continuar la obra que no era fácil, según lo que vimos con Moisés. Transcurría el año 2012 cuando los medios de comunicación, escritos, noticieros, registraron una noticia que desde muchos ámbitos fue señalada como la noticia más inhumana del año. Se registró el titular como un campesino es masacrado debido a que no accedió a llevar un burro bomba. Resulta que la noticia en el desarrollo decía que Luis Elder Dagua, un campesino de la zona del Valle del Cauca, fue interceptado por 3 miembros de la guerrilla de las FARC. Ellos pretendían proponerle a Luis Elder que aceptara la idea de llevar un burro cargado con dinamita. Cuando él preguntó que para dónde iba el burro, la respuesta fue que debía llevarlo a una guarnición militar y ellos se encargarían de manera controlada accionar la carga de explosivos. Cuando Luis Elder escuchó la idea de los guerrilleros, se opuso. Él no quiso aceptar tal invitación. Los guerrilleros le dijeron, pero hermano, nosotros lo vamos a martirizar, nosotros lo vamos a obligar, si se quiere, a que lo haga, porque si usted no accede, somos capaces de acabar con su vida. Luis Elder siguió en su idea de no acceder a practicar tal acto. Entonces, acto seguido, empezaron en realidad a martirizarlo. Lo primero que le hicieron fue coserle los labios de la boca con un alambre. Le golpearon los dedos de sus manitas con rocas. Debido a ello, perdió uno de sus dedos. Lo acuchillaron con arma blanca. Sin embargo, él insistía en no acceder a hacer lo que le decían. Y ellos le preguntaron, pero ¿por qué usted se niega si usted está sufriendo por negarse? Él les dijo, porque a mí Dios me enseñó que yo no debo matar a nadie. Y debido a que Dios me enseñó ese mandamiento, yo no estoy dispuesto a incumplirlo. Y se mantuvo en la idea. Luis Elder, a pesar del martirio, sobrevivió. Sobrevivió debido a que ese Dios que él honró obedeciendo el mandamiento, preservó su vida después de ello. Las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro de Romanos capítulo 9, de los versículos 14 al 18, lo siguiente. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Aquí podemos ver, en analogía perfecta con la historia de Luis Elder, que Dios tuvo misericordia de Luis Elder, pero también de las víctimas que pretendían estos 3 guerrilleros sacrificar. No sabemos cuántas personas hubieran podido caer en este atentado, pero se calcularon que era más de una vida.
Y Luis Elder decidió, por temor a Dios, mantener la idea de preservar la vida de su prójimo. Y Dios tuvo misericordia de ese prójimo, pero también de Luis Elder, porque las noticias registraron que él pudo sobrevivir a dicho martirio. Seamos capaces nosotros de entender que Dios tiene misericordia de quien Él decide tener misericordia, antes de señalarle siempre como el culpable de todas las circunstancias difíciles que en este mundo caído a diario se viven. Reflexionemos. Como les decía anteriormente, ninguna obra que iniciemos va a ser fácil. Van a haber situaciones difíciles, van a haber quien nos critiquen, van a haber quien nos alaben, van a haber personas que no les guste la forma que lo hacemos, a otros sí, pero de todas formas, para hacerla, hemos sido puestos en ese lugar y hemos sido llamados por Dios para cumplir el propósito. Eso sucedió con el siervo de Moisés, con Josué. Entonces, cuando Dios ve que ellos estaban llorando la muerte de Moisés, Dios le hace un llamado a Josué y lo encarga para que continúe la obra. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 4, le dice el Señor: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios le estaba recordando lo que ya le había dicho a Moisés, que él iba a poseer esa tierra. Ya Moisés había muerto. Ahora Josué continuaba con el liderazgo y Dios le da estas palabras para recordarle lo que le había dicho a Moisés. Luego le dice en el versículo 5 del capítulo 1 de Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Las mismas palabras que David le dice a Salomón son las mismas palabras que Dios le está hablando a Josué. No te dejaré, no te desampararé. David le dijo: mi Dios te sostendrá y no te dejará. Pero necesitamos entender algo. Dios le estaba dando una obra por hacer a Josué. Una obra que no era sencilla y fácil, porque era tratar con personas, era inducir a las personas a caminar juntos, a vivir en un propósito y a buscar una tierra que no la habían visto, pero que estaba delante de ellos. Y Dios quería que ellos llegaran a esa tierra y la poseyeran. Entonces, en el capítulo 1 de Josué, versículo 6, Dios le dice por primera vez a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Dios ya le indica que no iba a ser fácil, que necesitaba esfuerzo y valentía para alcanzar ese propósito. Por eso Dios lo recuerda: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a ser el que repartirás la tierra a la cual van a llegar. Luego en el versículo 7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le está diciendo nuevamente a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente en cumplir lo que yo te digo, lo que mi siervo Moisés te dijo, lo que tu líder te dijo. Tómalo para ti ahora y empieza a esforzarte y ser valiente para que lo cumplas, como Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra. O sea, mantenernos firmes en el llamado, firmes en lo que Dios ha dicho, porque eso hará que nuestro esfuerzo y valentía reciba fruto. Luego, en el versículo 9, por tercera vez Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No solamente le está diciendo que se esfuerce y que tenga valentía, sino que Dios mismo lo acompañará, Dios mismo lo ayudará, Dios mismo lo sostendrá. Y ese es el propósito de lo que Dios nos llama. Porque lo más importante del esfuerzo y de la valentía es confiar en Dios, es confiar en lo que Dios dice en su palabra. Jesús nos dejó claro estas palabras
en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el versículo 33, donde dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no dijo que era fácil, no dijo que era sencillo, que tendríamos aflicciones, pero lo más importante que nos dice es que confiemos en Él, porque si nosotros confiamos en Jesús, Él nos ayudará a mantenernos esforzados y valientes, porque Él nos da la seguridad de la victoria. Él ya recorrió el camino, Él ya lo conoce, entonces nos llama para que lo sigamos a Él y Él nos dará aquella victoria sobre lo cual estamos trabajando y nos estamos esforzando con valentía para terminarla. Qué hermosas esas dos palabras juntas, esfuerzo y valentía. Nos esforzamos muchas veces, pero a veces hay cobardía en hacerlo. O a veces somos valientes, pero no le ponemos esfuerzo a las cosas. Y necesitan esas dos palabras ir de la mano. Esfuerzo y valentía nos llevarán al éxito, nos llevarán al propósito, nos llevarán a cumplir aquello que tracemos como meta y lo cumpliremos. Amable teleaudiencia, gracias por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora. Que Dios les bendiga.